bienvenidos a la Caja Verde. El programa de hoy está dedicado completamente a los ojos, a su cuidado y sobre todo qué tener en cuenta en esta cuarentena. Hicimos una conexión especial con la doctora oftalmóloga Judith Portorreal para que nos dé esas pautas y poder identificar algunas cositas mientras estamos en casa. Disfruten. Pues sí, como les comenté, hoy vamos a hablar de los ojos y sobre todo ahora en cuarentena. Y es muy gracioso la forma en que Judy llegó a la producción de Caja Verde porque estábamos pensando, bueno, yo estaba pensando, tengo que traer una oftalmóloga y de repente cuando abro Instagram, me aparece el anuncio de Judith y pues ahí hicimos el contacto. Judith Portorreal, ella es oftalmóloga, experta en córnea, catarata y cirugía refractiva. Hola, bienvenido a la Caja Verde. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y a la tecnología también, que fue en este momento lo que nos acercó, ¿verdad? Así es. Cuéntame, Judith, antes de entrar en materia de fondo, ¿cómo has lidiado con la cuarentena? Ya tenemos 2 meses largos aquí en República Dominicana. Sí, bueno, yo tengo un bebé que tiene pocos meses, así que la cuarentena se me ha pasado bastante rápido porque he estado 24/7 con él, cayéndole detrás porque recién aprende a gatear. Y ya hace un par de semanas que en el último mes de la cuarentena estuvimos cuadrando todo para regresar a la consulta porque ya muchos pacientes nos estaban necesitando. Yo soy especialista en trasplante, entonces realmente no puedo dejar abandonado tanto tiempo a mis pacientes, aunque les estaba dando soporte online. Y el último mes fue eso, cuadrando todo, las medidas de bioseguridad, reuniones con mi equipo del consultorio. Y desde hace 2 semanas, 3 semanas, estamos divididos entre una parte en el consultorio, un par de días a la semana en el consultorio y el resto en la casa. No he asistido a tantos webinars como me hubiese gustado, pero sí que he disfrutado pasar tiempo con mi bebé. Yo sé que él también le ha gustado mucho esa parte. Sí. La parte de que comentas de que estaban tú y tu equipo, pues pensando las medidas de bioseguridad que iban a implementar en el consultorio, si no podrías un poquito consultar de cómo será ya cuando te comiences a integrar en tus labores cotidianas para que a todo aquel que vaya a visitar a su oftalmólogo sepa cuáles son las que debe tener pendiente tanto él como paciente como para con su doctor. Bueno, una de las ventajas de mi consultorio es que es una unidad aislada, o sea, ya yo no estoy dentro de una clínica, o sea que yo controlo todo el que entra y todo el que sale a mi sala de espera. Todo se está manejando por citas, incluyendo el paciente que tenga alguna urgencia. Tiene que avisar de manera previa que va a ir al consultorio. Los pacientes son citados de manera que no coincidan de sobremanera en lo que es la sala de espera. Antes de ingresar al consultorio, uno de mis asistentes le da gel desinfectante para las manos, le colocamos guantes, le colocamos mascarilla. Nosotros tomamos la decisión como consultorio, aunque los pacientes llegan con mascarilla por las recomendaciones del gobierno, nosotros de todos modos entregamos mascarillas nuevas en el consultorio antes de ingresar al consultorio, ya que como sabemos las mascarillas tienen un costo, para muchas personas se les es difícil adquirirla, entonces a veces rehusamos más de la cuenta lo que es una mascarilla por cumplir el requisito de llevar mascarilla. Entonces una mascarilla extremadamente reutilizada realmente ya no está cumpliendo la función de proteger. Entonces, para proteger al paciente y para proteger mi personal, entonces nosotros tomamos la decisión de darle mascarillas a todos los pacientes y además le ponemos gorro en el pelo, le ponemos botas quirúrgicas desechables en los pies, en los zapatos. Tenemos protectores en la lámpara de hendidura para hacer una barrera entre el paciente y nosotros cuando nos acercamos a ellos, caretas faciales, todos llevamos caretas faciales en el consultorio, porque en oftalmología tenemos que acercarnos mucho de momento al paciente y hasta el momento aparentemente todo bien, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, estamos dándole seguimiento a los pacientes y hasta ahora todo bien. Yo creo que si tomamos las medidas del lugar podemos trabajar
con seguridad y poder dar el servicio sin poner en riesgo ni nosotros ni nuestros pacientes. Estamos en cuarentena y quizás cuando comenzó el virus, la pandemia y tuvimos el confinamiento obligatorio, muchos pasaron por ese trance de que desde que le dijeron que no se pongan la mano en la cara, le entró una picazón en el ojo y que si la nariz y que no sé qué cosa. Y para completar también tenemos a la primavera, que mucha gente es alérgico. Entonces, como profesional, cuéntame un poquito de cómo uno puede ayudarse con la primavera, con esa picazón psicológica desde que te dijeron que no te toque la cara y te da ganas de tocarte la cara. Yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a los padres, cuando sus hijos me dicen que sus hijos se frotan mucho los ojos, que si es una manía, y yo siempre digo que en el caso de los niños, uno se frota porque le pica, esa es una realidad. Si a uno realmente no le pican los ojos, uno no se frota. A veces uno cuando te dicen no te toques la nariz, y puede que sentir como una picazón psicológica en la nariz, pero generalmente uno se rasca porque le pica. Entonces, ¿qué sucede? La llegada de lo que fue la pandemia coincidió con dos elementos. Coincidió con el cambio de clima y coincidió con la llegada de la primavera. El cambio de clima hace que estaba como un poco húmedo y eso aumenta la proliferación de ácaros en el ambiente, que es uno de los principales elementos para reacciones alérgicas a nivel de los ojos y a nivel de la nariz. Pero también coincidió con la llegada de la primavera, que también hace que haya un aumento de las reacciones alérgicas. Entonces, pero también coincidió con el uso aumentado de computador y de dispositivos electrónicos. Entonces hemos estado teniendo una mezcla de alergia ocular con resequedad ocular. Entonces esos dos elementos pueden confundirse porque dan síntomas semejantes, pero si sabemos prestar atención, hay elementos que diferencian uno de otros. Entonces, en el caso de las alergias oculares, se caracterizan por picor y deseo de querer frotarse los ojos, pero muchas veces también se acompaña de rinitis o de estornudos, y además tiene la característica de que suele ser más frecuente en la mañana. Son personas que se despiertan, que dicen que desde que se despiertan tienen esa molestia en los ojos. En cambio, la resequedad, los problemas de resequedad ocular tienden más, también dan reacción de ardor, pueden dar lo que es reacción de cuerpo extraño, que el paciente dice que siente como basurita o que le cayó algo en el ojo. Algunos lo describen como sensación de picadas y en ocasiones la visión se le puede hasta poner un poco borrosa, pero tiene la característica que las molestias son peores hacia el final del día. Entonces, porque hemos estado expuestos todo el día, mucho celular, mucho computador, mucha pantalla, entonces al final del día empeoran esos síntomas. En cambio, los de alergias en la mañana. ¿Y por qué es importante tratar de definir si es uno u otro? Porque las medidas, las recomendaciones varían dependiendo de uno o del otro. Por ejemplo, en el caso de las alergias, se recomienda aplicar frío sobre los ojos. Puede ser hielo envuelto en un pañuelo, paños fríos. Yo les digo a mis pacientes el consejo de tener una cuchara en el freezer para no tener que estar liando con hielo ni nada. Tener una cuchara, porque yo tengo pacientes muy alérgicos, tener una cuchara en el freezer y automáticamente tú tienes ese picor que no encuentras qué hacer, tú tomas esa cuchara y te la pones en los ojos y de manera milagrosa te elimina el picor en automático. Y es una manera muy sencilla de hacerlo, inclusive para los niños, de explicarle de manera sencilla qué pueden hacer. Lavarse frecuentemente la cara para eliminar los alergenos que están en contacto con el ambiente, con los ojos, con la cara. Se pueden utilizar lágrimas artificiales como para lavar los ojos de las partículas que están en el ambiente. Y si los síntomas persisten... receta, ¿verdad? En la farmacia. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Se pueden comprar sin receta, pero uno debe de saber cuál comprar. ¿Por qué? Porque me he encontrado en esta cuarentena con el caso de que las personas me escriben que están teniendo mucho picor y eso, y yo le digo, ok, puedes utilizar lágrimas artificiales. Y ellos me dicen, sí, ya yo estoy utilizando una. Y yo siempre
procedo a decirles, envíame una foto. Déjame ver qué es lo que tú estás usando. Déjame ver, sí. Y casi nunca están utilizando una lágrima artificial. A veces están utilizando antibióticos a base de cloranfenicol, que no tiene nada que ver con alergias. A veces están utilizando las famosas espuelitas de gallo, que eso también es antibiótico, nada tiene que ver con alergias. Y otras veces están utilizando unas gotas que son específicamente para el ojo rojo, que nafasolina, tetrahidrosolina, que muchas veces van a la farmacia y piden algo y le dan esas gotas para el ojo rojo, porque dicen, tengo los ojos rojos, y le dan unas gotas que literalmente dicen en el frasco para el ojo rojo. No diría, es lo más lógico, claro, tengo el ojo rojo, unas gotas para el ojo rojo. Pero esas gotas para el ojo rojo, los oftalmólogos ya no las usamos tanto, porque la base de ese medicamento es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? La función de esa gotita, el ojo está rojo porque los vasos sanguíneos que están en la conjuntiva, sobre la parte blanca, están dilatados. Esa gotita lo que hace es que hace que ese vaso comprima, se pongan finitos y el ojo milagrosamente se ponga blanco. Pero no está tratando la causa que está provocando el ojo rojo. Nos vamos a ir a unos comerciales, sin embargo, lo vamos a dejar con este video que lo pueden encontrar en las redes de la doctora, y es sobre el humo de duquesa y los ojos, sobre todo de que hay días que nos levantamos que siquiera parece que es de día por el humo de duquesa. Nos vamos a comerciales, pero antes disfruten de este video y retornamos en breve. ¿Qué tal? En el día de hoy, nuestra ciudad ha amanecido inundada de una humareda provocada por el incendio del vertedero de Duquesa, y esto va a disparar tanto a las alergias respiratorias como a las alergias oculares. A nivel de los ojos vamos a tener un aumento de la sensación de picor, del deseo de frotarnos, sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ojos rojos e irritación. Las recomendaciones para los ojos son: número 1, no frotarse, lavarse frecuentemente la cara, mantenerse hidratado, tomar mucha agua, así como utilizar mascarillas para disminuir las partículas de humo que inhalamos con la respiración. Si aún así con estas medidas los síntomas continúan, pueden utilizar lágrimas artificiales para diluir las partículas de humo que están en contacto con nuestro ojo, o antialérgicos. Cualquier cosa me pueden escribir por esta vía para otras recomendaciones. Estamos de vuelta en Caja Verde con la doctora Judith Portorreal, ella es oftalmóloga, y ya vieron ahí un video bastante ilustrativo sobre el humo de duquesa y los ojos. Pero ahora vamos a hablar, sobre todo enfocándonos a la realidad en la que estamos viviendo, sobre las mascarillas y los lentes. Hay gente que dice que no puede usar la mascarilla porque es que el lente se le empaña. Entonces, ¿hay alguna recomendación de algo que uno puede hacer los que usamos lentes? Yo no lo uso casi siempre, pero cuando lo utilizo con la mascarilla es un poquito complicado también, de que no se nos empañen o cómo colocarlo y tener la mascarilla. No sé, una forma de uno poder seguir viendo claro y normal y protegiéndose contra el coronavirus. Lo que hay que tener en cuenta es la laminita de metal que tiene la mascarilla en este punto. Esa laminita es para amoldarla a la nariz. Entonces la idea es hacerle presión para amoldarla, para que cuando respiremos el aire no suba a través de la mascarilla y ahí es cuando llega el acceso a los lentes, sino como que vaya hacia abajo porque encuentre la presión. De todos modos, que aún así nos continúa pasando, algo que podemos hacer es una tirilla de ZO o de cinta adhesiva y colocársela, que eso lo hacemos en quirófano, por ejemplo, que a veces nos pasa cuando estamos operando en el microscopio. Ponerle una tirita de ZO acá, en este punto, para evitar que el vapor de aire suba. Y siempre lavar tus lentes con agua y jabón. Esa parte es fundamental. También. Y es la forma correcta de higienizar los lentes. Uno llega a los lugares y
Bueno, quizás está normal que uno piensa que le pueda rociar el spray desinfectante que muchos están utilizando en sus hogares, o quizás el alcohol al 70% que muchos también están utilizando, y simplemente rociarlo como las llaves. Pero ¿cuál es la forma adecuada para no afectar el cristal de nuestros lentes y también cuidar nuestro lente en sí? Lo primero es no usar ni alcohol ni los sprays desinfectantes, porque eso daña el material de los lentes, tanto el material de los lentes, de los cristales, como la montura. O sea que si no queremos dañar nuestros lentes, no utilicemos eso. La manera correcta de lavar nuestros lentes es con agua y jabón, con jabón líquido, preferiblemente jabón de lavar los platos. Entonces simplemente, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta si no queremos dañar nuestros lentes es no lavar nuestros lentes en seco. Yo desde pequeña, antes de entrar en el mundo de la oftalmología y demás, yo veía que la gente que usaba lentes, se quitaba el lente, tomaba la camisa, la blusa que tenía. Eso, porque trae un pañito los lentes. Y limpiaba sus lentes. Yo veía que la gente hacía eso. Y es algo que la gente comúnmente hace, pero es algo que no se debe de hacer, porque a los lentes uno no lo ve, pero le van cayendo partículas de polvo, grasa, de la piel, del pelo y demás. Entonces, si uno limpia los lentes, si uno limpia los lentes en seco, se le dañan, se le van rayando. Y por eso hay gente que se queja y a veces le echan la culpa a la óptica de que sus lentes están muy rayados, que le vendieron unos lentes de un material que no sirve, y realmente es por la forma como limpian sus lentes. Entonces, la manera correcta es con agua y jabón, jabón líquido, preferiblemente jabón de fregar los platos. Enjuagas tu lente para eliminar el exceso de polvo. Con unas gotitas de jabón limpias tus cristales, también lo que es el marco de la montura, lo enjuagas, lo sacudes un poquito o lo dejas secar al aire, y luego lo vas a terminar de secar con el pañito de microfibra, que es el que te regalan, el que viene dentro del estuche cuando tú compras tus lentes, o con un líquido especial de limpiar los lentes, que es como un spray que los suelen vender en las ópticas. De esas dos vías. Cuando la gente piensa en oftalmólogos, solamente piensa en los lentes que son recetados. Pero ¿cuál es la importancia de los lentes de sol, lejos de estar a la moda, de tener los que están más guay? Cuéntame un poquito de eso. Los lentes de sol no solo es protección del exceso de claridad, sino que los lentes de sol deben de venir con un filtro para la luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta que está presente en el sol es dañina para los ojos, es dañina para la piel, por eso hay que utilizar el protector solar, y es dañina para los ojos. Entonces, el problema es que el daño de la luz ultravioleta no se ve de inmediato, sino que de manera paulatina va haciendo daño, y a largo plazo entonces comenzamos a ver los efectos. Por ejemplo, algunas personas pueden desarrollar pterigion, o lo que le llaman como uña, por sobreexposición al viento y a la luz del sol, pero también cuando ya somos un poquito mayores podemos desarrollar catarata de manera temprana, y además podemos desarrollar algo que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, que son alteraciones maculares que se van dando en personas ya adultos mayores. Entonces, por eso la importancia de desde pequeñitos proteger tanto a los niños, y luego ya nosotros como adultos protegernos de la luz ultravioleta del sol. Como profesional, ¿cómo podría valorar la importancia que le da el dominicano al cuidado de los ojos? Es un tema, todavía es un tema, debido a que muchos no entienden la importancia del chequeo oftalmológico a tiempo. Muchos dominicanos solamente suelen ir a las ópticas para revisar si necesitan o no necesitan lentes, sobre todo cuando sienten que no están viendo bien. Entonces, un problema que tenemos es que en las ópticas, que te evalúa un técnico en optometría y te hace la revisión de los lentes, muchas veces se olvidan de decirle al paciente que ese es el examen de la visión, pero no el examen oftalmológico. Entonces, toda persona debe de tener un examen oftalmológico sobre cada 1 o 2 años, si es adolescente o si tiene más de 40 años. En ese intermedio debe de acudir al oftalmólogo si presenta alguna molestia. ¿Por qué?
hay enfermedades de los ojos que uno se da cuenta que algo está pasando porque le afectan la visión, eso es cierto. Pero las peores, usted va perdiendo la visión y no se va dando cuenta. Ahí viene el tema del glaucoma. Tenemos en nuestro país una gran cantidad de personas ciegas por el glaucoma. Entonces, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en nuestro país. Y la única manera de diagnosticarlo es mediante un examen oftalmológico. Y el glaucoma te deja ciego sin tú darte cuenta, porque en el glaucoma no se pierde visión central, en el glaucoma se pierde campo visual. El glaucoma es una enfermedad que se relaciona con la presión intraocular, con cambios a nivel de la presión intraocular generalmente, y va matando las fibras nerviosas que componen el nervio óptico. El nervio óptico es el que comunica los ojos con el cerebro. Entonces imagínate, por ejemplo, tener un televisor y que un ratón le va mordisqueando el cable todos los días, todos los días, todos los días. El televisor se sigue viendo. Hasta un día que se corta por completo el cable del televisor y la imagen se pierde. Entonces, algo semejante es lo que va haciendo el glaucoma con nuestra visión. Uno va perdiendo visión de afuera hacia adentro, entonces uno no está viendo por acá, pero como uno de frente tiene visión, no se da cuenta. Entonces, cuando viene a quedarte esto de visión, es cuando tú vienes a darte cuenta que estás viendo mal y ya generalmente es demasiado tarde. Y tenemos personas bastante jóvenes ciegas por glaucoma. Entonces, muchos de ellos iban regularmente a chequearse a las ópticas y por falta de un examen oftalmológico perdieron su visión. Entonces, personas mayores de 40 años, diabéticos, niños, adolescentes, personas que tengan cualquier tipo de enfermedades de base como tiroides, como artritis, enfermedades reumatoideas, son personas que tienen que tener un examen oftalmológico cada 1 o 2 años, porque a partir de los 40 años hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas por la edad. En la niñez y en la adolescencia, en la medida que el niño y el adolescente van creciendo, pueden desarrollar defectos refractivos y eso va a afectar su desarrollo educativo, su aprendizaje e inclusive hay niños que desarrollan ambliopía o ojo vago. ¿Por qué? Los niños nacen con el sistema visual inmaduro y lo van desarrollando en la medida que van creciendo. Entonces, si en ese periodo de tiempo, que es hasta los 7, 8 años de edad, el niño presenta una alteración en los ojos, eso hay que resolverlo lo antes posible, porque si no, el desarrollo visual se interrumpe. Y son ojos que literalmente no aprenden a ver. Y si esto se resuelve después que ya ellos pasaron de los 7 o 8 años de edad, aunque se resuelva, la visión que no desarrollaron no se recupera. Entonces, por eso es que hay que llevar a los niños al oftalmólogo y hay que ir después de los 40 al oftalmólogo. Y después de los 50 hay que ir una vez al año para detectar cualquier tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo su visión. Doctora, ¿y ustedes como profesionales no se han organizado para que se descontinúe este hábito de las personas ir a las ópticas y tenerlo como si fuese un oftalmólogo y salir de ahí quizás casi siempre con unos lentes? Entonces, quienes lo hacen por falta de información, porque piensan, bueno, de que ellos están plenamente capacitados para hacerlo porque ellos hacen lentes, pero ustedes como profesionales no han hecho algo para tratar de informarles a los pacientes, al ciudadano, de que ese no es el orden para visitar a la óptica. Lo que pasa es que las ópticas y los oftalmólogos no estamos bajo el mismo gremio, por así decirlo. Y los dueños de óptica muchas veces ni siquiera son médicos. Yo no estoy en contra de las ópticas. Yo creo que las ópticas cumplen una función. En lo que yo estoy en contra es que ópticas y oftalmólogos compitan. O sea, que la óptica entienda que el recomendar al paciente que vaya al oftalmólogo van a perder a esta persona. O sea, yo creo que las ópticas están para cumplir una función, que es que la persona pueda ordenar sus lentes. Yo lo que creo es que tenemos que concientizar más y hablar más del tema y explicarle a la gente lo que es el examen óptico y el examen oftalmológico. Muchas ópticas están inclusive contratando oftalmólogos para la parte del examen de los ojos, pero todavía son las menos, la mayoría no tienen un oftalmólogo. Entonces yo creo es que tenemos que ser más serios con el tema y ellos deben de tener la responsabilidad de decirle al paciente, una vez le venden el lente, recuerde que debe de visitar a un oftalmólogo.
Y los oftalmólogos yo creo que tenemos que hablar y concientizar más sobre el tema, porque a fin de cuentas, cuando yo me encuentro con uno de esos pacientes con una disminución de la visión o con una pérdida visual, que me comentan que siempre iban a las ópticas, por ejemplo, yo que trabajo mucho con adolescentes que desarrollan una enfermedad llamada queratocono, que van perdiendo la visión poco a poco, los padres me dicen que siempre lo llevaban a revisar los lentes y le iban cambiando los lentes, y cuando veían que ya no podía ver con lentes, ahí le decían que fuera un oftalmólogo. Entonces ahí es donde está el problema. Tenemos que concientizar más, hablar más y lo que estamos haciendo, orientar, porque ellos cumplen una función, pero el problema es que tienen que asumir la responsabilidad de derivar el paciente al oftalmólogo. Tiene que verse como equipo porque la información es poder. Para todo el Debemos que de ser esté un equipo. interesado en sus servicios, ¿dónde pueden encontrarle? Y por supuesto sus redes sociales. Yo trabajo en Santo Domingo, en el sector de Gascue, en la calle José Joaquín Pérez número 205, en la unidad oftalmológica doctora Judith Puerto Real. El número de mi asistente es 829-633-4232, pero la manera más fácil de hablar conmigo es a través de mis redes sociales, porque yo personalmente la manejo, como @Judith Puerto Real, Judith con J y terminando en TH, y Puerto Real con R. Ahí yo estoy a la orden y trato de responder todos los mensajes que me envían. Y lo hace muy rápido. Doctora, de verdad que muchísimas gracias por estas orientaciones y bueno, será hasta la próxima. Gracias por desde su hogar ser partícipe de la Cava Verde. Gracias por invitarme, pero nos quedaron muchos temas por tratar, o sea que yo creo que va a haber que hacer una segunda parte. Sí, cuando podamos ir a estudio, así es. Bueno, muchísimas gracias. Bye, bye.